Muchas gracias por acompañarnos aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, el diputado Alejandro Pacheco. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto tenerlos aquí en la oficina y bueno, otra vez en TV Legislativa, un gran canal para la Asamblea Legislativa. Alejandro, hay muchos temas por conversar, sobre todo ahora que iniciamos de nuevo sesiones ordinarias. Vuelve el poder de las sesiones al legislativo. Ustedes como jefes de fracción, junto con Rodrigo Arias, desde la presidencia de la Asamblea van a manejar esta agenda. ¿Qué propone el Partido Unidad para estos 3 meses que vienen? Bueno, yo creo que es muy importante nuevamente que nosotros tengamos la agenda legislativa aquí en el Congreso. En sesiones extraordinarias no han sido muy productivas las anteriores. Acordémonos que hace la tras anterior estuvimos con jornadas 4-3 prácticamente y no avanzamos mucho. En las primeras extraordinarias tampoco. En estas segundas avanzamos un poco más. Tuvimos aproximadamente son 21 proyectos que se aprobaron, de los cuales 4 son de la fracción de Unidad, pero no se avanza mucho. La Asamblea tiene más de 33 comisiones, creo que 34 tenemos, con las especiales, y yo creo que se deben aprovechar más que en estos periodos de sesiones ordinarias, cuando nosotros tenemos la iniciativa, sí se aprovechan y sí se avanza en todos los proyectos de ley que están aquí en la institución. Yo creo que tenemos un gran reto, la Asamblea Legislativa, en este periodo de sesiones extraordinarias, y es con los costarricenses, con todo lo que es la parte de seguridad. Es importantísimo sacar los proyectos de seguridad. La Comisión de Seguridad tripartita entre los 3 poderes de la República, ¿verdad?, valga la redundancia, es muy importante y nos está recomendando 10 proyectos de ley que yo creo que tenemos que correr y analizar en el primer mes o en los primeros meses de estas sesiones ordinarias. Además tenemos que darle impulso a un montón de proyectos importantes. La Asamblea Legislativa no se puede quedar solo en el tema de seguridad, a pesar de que tenemos que dar el granito de arena para ayudar a que esta crisis que tiene el país mejore con los proyectos de ley que tenemos aquí, de los cuales hay muchos que han sido presentados por la fracción. También tenemos proyectos que estamos impulsando para el consumo de bebidas, de patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. Creemos que es un proyecto que puede ayudar a que los equipos, tanto de fútbol, de natación, todos los deportistas tengan ingresos, ¿verdad? Y eso tenemos que sacarlo, porque yo creo que hay que apoyar todas estas actividades. Después la parte social también, tenemos que apoyarla, tenemos que correr con la parte social, ayudar a construir más viviendas, porque la gente se mete a la delincuencia porque no tiene recursos o no tiene trabajo. Entonces hay que buscar también apoyar todo lo que es el trabajo, y tenemos una lista grande de proyectos que hemos solicitado, que estamos negociando entre los jefes de fracción, de la fracción Unidad, para ir caminando con la agenda legislativa. Porque ese es un tema importantísimo. Vamos a verlo, Alejandro. No puede haber mayor seguridad sin el tema social a la par de esos proyectos de seguridad. Correcto, eso es lo que nosotros estamos viendo. O sea, si la gente no tiene una vivienda digna para vivir, no tiene un trabajo, tiene que ver dónde consigue los recursos para darle de comer a la familia. Y desgraciadamente lo está encontrando en la droga y en la delincuencia. Si no avanzamos educando a la gente, en la parte de educación tenemos muchos problemas. La ruta de la educación no sabemos por dónde va. Si la gente no habla inglés, entonces las empresas transnacionales no van a venir. Si no le hacemos planes reguladores, por ejemplo en las municipalidades, que tengan planes reguladores para que la gente tenga una seguridad cuando quieren instalar una empresa. Hay que buscar buenas fuentes de empleo, como por ejemplo zonas francas, empresas grandes que vengan a dar empleos de calidad. Los call centers son lugares que han ayudado a que gente que viene saliendo del colegio y que habla 1 o 2 idiomas puedan conseguir un trabajo bueno, y todo eso tenemos que fomentar. El emprendedurismo, los costarricenses somos personas que nos gusta emprender y tenemos conocimientos en muchas cosas, entonces hay que apoyarlos para que se busquen su negocio y empiezan a generar empleo. Yo creo que esa es la forma principal de paliar la delincuencia, aparte de tocar algunos proyectos, ¿verdad? Como tenemos que ya en la corriente legislativa los proyectos de extradición, que hay que ver porque tenemos que ponerle difícil a los delincuentes ejercer su
sus actividades. Tenemos que complicársela, que les cueste exportarlas, que tengamos un control grande en el país, ¿verdad? De entradas y salidas y que pierdan su mercancía y llegarles por la parte económica para que se busquen otros rumbos y que no sea Costa Rica. Yo creo que todos esos proyectos hay que avanzar, o sea, tenemos que avanzar en estas sesiones extraordinarias y no aflojar. O sea, el país espera mucho de esta Asamblea Legislativa y los diputados, yo veo que estamos todos con ganas de colaborar y hay que aprovechar eso para avanzar. Un tema importante que usted mencionaba ahora, don Alejandro, es el tema de la educación. Vamos a ver, cumplimos el segundo inicio de clases de esta administración y como usted decía, la ruta de la educación todavía se desconoce. Vamos a entrar a un curso lectivo lleno de carencias, tanto en infraestructura como en nombramiento de docentes, ¿verdad? Se vuelven temas importantísimos en este inicio de clases. Claro, es importantísimo. Yo desde que ingresé hemos estado buscando una forma, una solución para que no pase todos los años cuando inician las lecciones. Hay problemas, llegan los alumnos y duran 2 o 3 meses nombrando a un docente, se quedan ahí jugando en el patio, creando problemas gravísimos. Entonces presentamos un proyecto de ley, nosotros tenemos un proyecto de ley que ya está a punto de ser dictaminado en comisión para regular los nombramientos. Es importante, entonces analizamos con especialistas cuál era el problema que había y nos dimos cuenta de que recursos humanos a la hora de hacer un nombramiento se satura porque todos los educadores participan para plazas iguales, para plazas superiores y para plazas inferiores. Entonces, un concurso en el Ministerio de Educación dura 3, 4 años y entonces hacen muy pocos concursos. Entonces, con este proyecto de ley lo que buscamos es que las personas que están en una plaza, en una plaza interina, que esa plaza interina tienen los requisitos y entonces después de 2 años se sabe que tiene idoneidad y todo, entonces podrían nombrarlos en esa misma plaza. ¿Por qué concursan los maestros en plazas iguales si ya tienen una plaza que ganan lo mismo? ¿Por qué concursan en plazas de menor, inclusive con menor salario, verdad? Concursan porque están largo de sus casas. Un maestro de Turrialba lo nombran en Ciudad Neyli y uno de Ciudad Neyli lo nombran en Turrialba. Entonces el núcleo familiar lo tienen en Neyli y el otro lo tiene en Turrialba y los gastos se les hacen mucho mayores, entonces es un problema grande. Entonces con el proyecto también estamos creando una base de datos para que los educadores se inscriban y hagan las permutas y pueda el educador que está en Ciudad Neyli, que es de Turrialba, estar en Turrialba y el de Turrialba que está en Ciudad Neyli, estar en Ciudad Neyli cerca de su núcleo familiar. Eso lo hace este proyecto de ley que yo espero que se apruebe ojalá en estas sesiones ordinarias y busca bajar, digamos, la cantidad de trabajo que tiene el Departamento de Relaciones de Recursos Humanos del Ministerio y con eso se pueden hacer mucho más concursos. Yo creo que esa es una solución para el problema de la educación y que los niños no estén llegando a clases, como pasa todos los inicios de curso lectivo, sin maestros, ¿verdad? Esperando a que los nombren y todo, y facilitaría mucho toda la labor de los docentes, digamos, en cuanto a traslados. También no se les permite participar en plazas iguales o en plazas menores, solo superiores, porque vas a participar en una plaza si vas a ganar lo mismo. Y entonces con la permuta, digamos, agilizando lo de las permutas para que se pasen de un lado a otro, entonces arreglaríamos ese problema. Entonces ya no tendrían la necesidad de estar participando en todas las plazas en todo el país. Otro tema que queríamos conversar, don Alejandro, es de cara al proceso electoral municipal que acabamos de pasar en estos días. Usted me comentaba ahora, previo a la entrevista, de un proyecto de ley para volver a unificar las elecciones nacionales, tanto la elección de presidente y diputados como las autoridades locales. ¿Cuál es el principal objetivo, don Alejandro? Bueno, igual, cuando terminamos la elección, yo ese proyecto lo presenté hace más de 1 año, no es un proyecto que está presentado al calor del momento, de que acaban de terminar las elecciones. Yo creo que los gastos, bueno, el primero es el gasto tan grande que tiene el país haciendo elecciones cada 2 años. O sea, hay algunos diputados y el Tribunal Supremo de Elecciones dice que no, pero por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene tres magistrados,
Normalmente así funciona. Cuando hay elecciones, 6 meses antes y 6 meses después, creo que es el tiempo, entonces sube a 5 magistrados y bueno, ya eso tiene un costo. Estamos viéndonos a la parte más baja. Sabemos que la movilización, todo ese de la gente es complicadísima, la deuda. Por un lado eso, yo a pesar de que el tribunal diga que no, yo sí estoy seguro de que encarece muchísimo los costos. Si llegamos y unificamos las elecciones en un solo día, como eran antes, hace 8 años, creo que fue la última vez que estuvieron juntas, o 12 años, las unificamos, entonces es un solo gasto. O sea, no estamos, esa es una de las partes. La otra es que pasamos en campaña política. Aquí en la Asamblea Legislativa. Cada 2 años tenemos elecciones. Cada 2 años, o sea, acabamos de terminar, el día de ayer estamos terminando las elecciones municipales y ya empiezan los partidos a mover para las elecciones nacionales que son dentro de 2 años. Entonces no nos deja, digamos, trabajar, concentrarnos en el trabajo y porque tenemos que estar pensando en las elecciones. En una permanente campaña política. Es correcto, y yo creo que eso no le hace bien al país. Yo creo que si las unificamos, aparte de ahorrar recursos muchísimos, también avanzamos más trabajando, porque nos concentramos, tendríamos 2, 3 años para concentrarnos en el trabajo legislativo, por ejemplo, poniendo un ejemplo aquí en la Asamblea Legislativa, y no tendríamos que estar en elecciones permanentes prácticamente. Ya yo estoy seguro que ya mañana o pasado ya empezamos a escuchar compañeros hablando en renovación de estructuras de los nuevos del partido político y que quién va de candidato presidencial y que quiénes van de vicepresidentes, y entonces se nos fue esto y no avanzamos. Mientras que si se hacen en un solo, cada 4 años, una sola elección, vamos a tener más tiempo para trabajar también. Queremos agradecerle al diputado Alejandro Pacheco, jefe de la fracción del Partido Unidad. Don Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y aquí estamos al pie del cañón para adelante. Continuamos.